Muchas gracias, bienvenidos todos a LitFest 2020, que es el primer festival digital creado por Expo Latinoamérica y con el cual vamos a celebrar la cultura de la luz en México. Yo soy Diana Gortares, quiero darles la bienvenida y tengo el gusto de estar hoy con algunos de mis compañeros que son personas súper exitosas, súper dedicadas a todo lo que tiene que ver con la cultura de la luz, con el control, con la iluminación y con muchos temas relacionados con esto. Y justamente la tarde del día de hoy vamos a estar moderando este interesantísimo tema que tiene que ver con el control y con la domótica y las últimas tendencias en la iluminación y el control. ¿Okay? Este es el Front Hub y les damos la bienvenida. Y antes de comenzar con esta conversación, quisiera comentarles que estaremos recibiendo sus preguntas para nuestros expertos a través de la plataforma de Slido. Y para empezar, solamente tienen que escanear el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. Ya están, me parece que ya lo están viendo. Y tienen, o pueden también la opción de ingresar a su navegador en la liga www.slido.com y colocar el hashtag LitFest, Lit en mayúsculas y la F de Fest también en mayúsculas. No necesitan un password, no necesitan una clave de usuario, no necesitan crear un usuario, entonces solamente ingresen por favor y coloquen el hashtag LitFest, recuerden Lit y la F de Fest en mayúsculas y ahí pueden dejar las preguntas que tenemos para estos expertos del día de hoy y podemos comenzar a platicar con ellos y a preguntarles las cosas. Antes de comenzar la interacción, van a aparecer un par de preguntas. Por favor, vamos a responderlos. Y después de esto, presentamos a nuestros expertos. Las preguntas que van a aparecer en la pantalla de Slido, ahora sale. Son estas dos. Esta es la primera. ¿Sabes cómo la iluminación contribuye al mejoramiento de las ciudades? ¿Sí o no? Son las únicas opciones. Sin ahondar, para eso tenemos a los expertos. Y damos un minuto nada más a que respondan esta pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿sabes cómo la iluminación contribuye? Es la misma, ¿verdad? Si no me recuerdo. Esa la acababa de preguntar. Correcto. La segunda pregunta es, ¿qué tipo de control te parece mejor? Listo. Entonces damos otro minuto más a que nos ayuden a contestar esta pregunta. Y perfecto. Ahora sí creo que ya tuvimos tiempo para contestar estas dos preguntas y ahora sí quiero dar inicio a esta interesante conversación y quiero presentarles primero a las personas que son nuestros invitados del día de hoy y que son los que van a participar en este panel tan interesante. Vamos a empezar por la doctora Yasmín Villagrán, es doctora en Ciencias en Ingeniería Mecánica, maestra en Ciencias en Ingeniería Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional. En 2015 efectuó el diplomado en Liderazgo Aplicado de Energías Renovables y Eficiencia Energética, impartido por la Universidad de Harvard, y en 2012 efectuó el diplomado de Espacio e Iluminación de la Universidad Iberoamericana. Su experiencia ha sido principalmente como consultora para TÜV-Nord, ingeniero en servicio técnico para 3M México, Solar Turbines, Eaton Electrical, entre otras empresas. En el área de investigación publica artículos técnicos en tribología, control de sistemas digitales, energías alternas, iluminación y emergencia energética. Capacitador externo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y actualmente es candidata a doctor en Ciencias en Ingeniería de Sistemas y profesor investigador de la Universidad Veracruzana. Bienvenida, Yasmín. Muchas gracias. Gracias. También está mi queridísimo Carlos Jano, al que me da mucho gusto ver.
Carlos es arquitecto, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con una maestría en iluminación arquitectónica por Parsons, The New School of Design. Tiene una trayectoria de casi 13 años dentro del campo de la iluminación, durante los cuales colaboró con despachos de iluminación como Lux Populi, Sean O'Connor Lighting. En 2015 fundó el Architect Studio con el objetivo de generar experiencias que eleven los entornos arquitectónicos a través de la iluminación, en donde la luz y la arquitectura sean parte de un solo organismo. Bienvenido, Carlos. Gracias también por estar aquí esta tarde. Gracias por la invitación. Feliz de estar con ustedes. Muchas gracias, Carlos. Elsa Yáñez. Elsa es ingeniera en energía eléctrica, y sistemas electrónicos, graduada con honores de la Universidad La Salle en la Ciudad de México. También cuenta con una maestría global, un Global MBA, por The Thunderbird School of Global Management, en un grado en conjunto con el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Actualmente se desempeña como gerente para América Latina de Belimo Air Controls, empresa suiza fabricante y diseñadora, de tendencias para elementos finales de control para aire acondicionado y refrigeración, actuadores, válvulas y sensores. Bienvenida, Elsa. Muchas gracias por estar esta tarde también. Gracias. Finalmente, para aclarar, vengo en representación de IMEI BOMA. Muchas gracias, Elsa. Tenemos a Paul Vigario, es el Chief Business Officer México de Citelum Group. Muchas gracias, Paul, por estar también esta tarde con nosotros. Y a Javier Abella, que es gerente de operaciones de Citelum Norteamérica. Muchas gracias, Javier. Buenas tardes, gracias. Debo decir que estoy muy contenta que exista un balance tan interesante en cuanto a equidad de género en esta primera mesa redonda que tenemos el día de hoy, lo cual agradezco a los organizadores y aplaudo, como siempre. Entonces vamos a comenzar con una pregunta que preparamos. Me gustaría que para esta pregunta, Yasmín, Carlos y Elsa nos ayudarán con su punto de vista. La primera pregunta es: ¿cuáles son las nuevas tecnologías y aplicaciones que están cambiando el uso del control? Antes de esto, les recuerdo que tenemos entre 3 y 5 minutos máximo nada más para contestar. Si alguno del resto de los participantes, ya sea Javier o Paul, quieren participar, también podemos hacerlo, ya que haya pasado Yasmín, Carlos y Elsa. Entonces, ¿quieres comenzar ya? Yo les llevo el timer para comenzar. Perfecto. Gracias. Buenas tardes. Bueno, pues la tecnología de control actualmente, inicia, ¿no? Con controladores en los cuales se tenía que sintonizar como prueba y error. Actualmente, la programación que llega al control es un control ya con inteligencia artificial. Es decir, que nos va a tomar en cuenta, parte de que las variables en las cuales se tiene que mover el dispositivo que es el deseado, aparte el incluir una programación con inteligencia artificial implica que el control va a aprender. O sea, una vez que se instala en una industria, en una casa, y obviamente específicamente hablando de iluminación, estamos hablando de un sistema que va a aprender de las personas que habitan el espacio. Va a aprender determinadas variables que se van obviamente a retroalimentar para que obviamente pueda realizar un aprendizaje y pueda ser mucho más rápido. Entonces, las nuevas tecnologías están utilizando la programación en control, utilizando tecnología con inteligencia artificial, el Bluetooth Low Energy, que son integrándose ya también el control con la tecnología BLE, es para obviamente ir integrándose a lo que es el Internet de las cosas, ¿no? Y obviamente el reto aquí en esta tecnología es la seguridad y que no sea un medio para que pueda introducirse algún otro dispositivo que trabaje de igual manera vía Bluetooth y no que genere interferencia. Entonces aquí el reto es la velocidad y la seguridad de comunicación, y el objetivo es que no nada más sea en un espacio ya definido, sino que pueda por dirección IP ya generar control por ejemplo, a sucursales o a otras industrias que están ubicadas en otra ciudad o incluso en otro país, ¿no? Entonces, estamos hablando de dos tecnologías hasta ahorita: inteligencia artificial en la programación del control, BLE, que es la comunicación y control vía Bluetooth, y por último, la Light Fidelity. La Light Fidelity es el control igualmente con inteligencia artificial, que puede ser la programación
con redes neuronales, lógica difusa, algoritmos genéticos, que es propiamente el lenguaje con el que yo voy a programar este control, pero el Light Fidelity es la manera en que también, aparte de llegar luz al espacio y aparte de tener las variables que yo voy a querer para uniformidad, deslumbramiento, ruido, luz natural, vistas externas y todo lo que compete al diseño de iluminación, aparte va a llegar el Wi-Fi, va a llegar la onda en la que yo voy a poder recibir el internet por medio de luz. Entonces, básicamente son las nuevas tecnologías que todos los fabricantes en Europa, Asia y Estados Unidos están haciendo pues sus nuevos desarrollos. Por un lado, la programación, el lenguaje de programación. Por otro lado, la comunicación que voy a tener, y otros están yendo más allá. Aparte de que se comunica, de que se controla, aparte va a haber una manera de que por la luz llegue la conexión a internet, y esto con la finalidad de poder ser un sistema robusto, seguro y con más variables, ¿no? ¿Para qué? Para pues el Internet de las cosas, smart cities o e-mobility, ¿no? Que son las tendencias, ¿no? Muchas gracias, Jazz. Carlos, ¿quieres ayudarnos? Pero antes quería hacer un comentario muy interesante en algo que dijo Yasmín. Me gustaría que ahondaran, por favor, y que explicaran, porque a veces puede ser confuso o no confuso. Creo que a veces falta información respecto a la diferencia entre lo que es un sistema de control y un sistema de inteligencia artificial. ¿Okay? Hay gente que puede creer que es lo mismo. O sea, yo he conocido personas que me dicen, oye, si compro un Alexa, ya me va a poder controlar toda mi casa, ¿no? Y entonces creo que existe esta desinformación y sí estaría muy interesante. O sea, justo ahorita que tú hiciste, Yasmin, como los 3 puntos, cuáles son, como los 3 tipos de sistemas y demás, como aclarar mucho este tema. Muchas gracias. Sí, la inteligencia artificial es una forma de programar que sale como de lo clásico de el if, el then. O sea, si yo quiero esto, entonces quiero que el control haga por ejemplo, si yo en el control remoto del aire acondicionado, yo quiero 22 grados, ¿no? Entonces yo presiono y en automático va a poner 22 grados. Pero si yo le pongo inteligencia artificial a ese equipo, lo que va a pasar es que la programación ya no va a ser entre valores, variables que se van a mover a como el usuario lo vaya pidiendo, sino en implementar inteligencia artificial en un aire acondicionado, en iluminación, en un refrigerador, en una lavadora. Va a empezar a percibir, por un lado, sensores que tienen fuera, en el exterior donde está montado el aire acondicionado. Por el otro lado, va a considerar si en ese momento está muy cercana una parrilla, estufa, y también va a sensar. Pero aparte, va a pedirle información de parámetros al usuario, por ejemplo, a qué hora llega a casa, cuándo sale de vacaciones y los horarios en los cuales también se va moviendo el sol. Entonces, más variables van a introducirse a esa programación que ya no van a ser de valores muy definidos, y la programación se vuelve multicapa, se vuelve como tiene uno la programación en el cerebro. La programación en el cerebro es de neurona por neurona y es un sistema que trabaja en paralelo. Entonces, los diseñadores en control lo que se está haciendo es que el sistema entienda, por un lado, la interfaz hombre-máquina, el lenguaje simple de frío, caliente. Pues el frío y el caliente para Bianca tu frío puede ser los menos 15 grados, pero para mí puede ser frío ya en Poza Rica, que es donde me encuentro menos, ya estoy hablando de que hace frío a los 22 grados, entonces eso ya es un difuso para una persona. Entonces esa información se va a particularizar en el sistema que se está programando. Entonces el sistema va a aprender de todas las variables que te puse de ejemplo, por ejemplo en el aire acondicionado. Igualmente se puede aplicar para la luz. La programación que van a utilizar en inteligencia artificial no es Alexa. Alexa es un medio de comunicación que va a obedecer igual control clásico todavía, porque solamente con deslizar en mi celular determinados niveles de luz, determinadas escenas, determinados tiempos,
pero sigue siendo un control clásico porque no es tan rápido, porque no está aprendiendo del usuario, de su modo de vida y de otras variables que van a hacer que sea más rápido. Claro que existen, sí. ¿Están en el laboratorio? Sí. Los que van a estar integrando ya algoritmos pequeños, muy pequeños de inteligencia artificial son aquellos fabricantes que ya se están preocupando, por ejemplo, en aulas o en hospitales para enfermos, ¿no? Por ejemplo, cáncer, ¿no? O problemas como el autismo, ¿no? Que ya requieren información de que, por ejemplo, el deslumbramiento al autista lo puede alterar. Entonces, hay que ser cuidadosos de poner cosas brillosas. Entonces, al control ya se le está dando esa información, ¿no? Alemania, bueno, Europa, Grecia, Alemania, Inglaterra, ya están trabajando en proyectos para hacer este tipo de aplicaciones. Entonces, inteligencia artificial es emular a cómo el cerebro humano va aprendiendo con sus errores y fracasos en alguna actividad que tú desarrollas y genera aprendizaje. A partir de la experiencia ya no vuelves a cometer el mismo error. Te pudiste haber caído al subir las escaleras muy rápido, de ahí aprendiste que debes de hacerlo de manera más lenta. Bueno, esa información ya la vamos a dar a un sistema y ese sistema puede ser luz, donde la luz va a hacer que se prenda a determinadas horas en las que tú usualmente subes y bajas esas escaleras de una manera muy rápida. Entonces, no nada más es de deslizar en algunos valores, sino que ya va aprendiendo sobre un sistema en específico. Aprendizaje prácticamente. Muchas gracias, Jazz. Ahora sí, Carlos, te repito la pregunta. ¿Cuáles son las nuevas tecnologías y aplicaciones que están cambiando el universo del control? Pues sí, yo creo que definitivamente las tecnologías inalámbricas están ganando terreno. Iluminación y control inalámbrico es algo que se está viendo cada vez más. Yo creo que al momento existen varias de esas tecnologías que en verdad pueden ser bastante útiles, incluso aminorar costos. Algunas están como tenemos tan poco tiempo con lo inalámbrico, pues también tenemos momentos donde estas están al borde de la prueba y error, ¿no? Entonces yo creo que las tecnologías inalámbricas van muy fuertes y poco a poco irán ganando más territorio, ¿no? Otra cosa es, en cuanto a aplicaciones, pues cada vez la iluminación se va haciendo más parte de un sistema más grande, ¿no? En casos de oficinas, incluso se contempla que se puede compartir datos o internet a través de luminarias y a través de la luz y un poco se va haciendo más el tema de control que surgió como control de iluminación. Poco a poco va ampliándose ese control de iluminación hacia otros espectros, ¿no? Otro tema que está, pues que ya lleva tiempo, unos pocos años de ser parte de este mundo del control, es, como decía Jazz, todo lo que podemos compartir nosotros como información, ¿no? Existen sistemas de control de iluminación, por ejemplo, en ciudades, y están planteando el que incluso tú a través de tu celular configures cuáles son tus preferencias de iluminación, y entonces si te gusta un entorno mucho más oscuro, pues puedes tener luminarias que respondan a lo que te gusta a ti en cuanto a niveles de iluminación, temperatura de color, y bueno, la gran pregunta es ¿qué tanto de información estamos dando a estos aparatos, a estas compañías, a este sistema, a nuestras ciudades? Y esa línea delgada de nuestro confort, del qué tanto interactuar con seguridad, con la compartibilidad de información, y ya se está llegando a un punto donde pues sí, como tú navegas en internet, vas proporcionando información, de la misma manera pueden recaudar información de ti, de cómo te mueves en ciudades, de cómo te mueves en oficinas, de cómo te mueves en tiendas, y algo que era
pues tan sencillo como quiero los niveles de iluminación de esta manera, se está haciendo mucho más complejo y muy beneficioso hacia unas cosas, pero también se abre una caja de Pandora hacia otro universo, ¿no? Que es el de la información, ¿no? Y la seguridad, como decía también Jazz, ¿no? Existen múltiples videos en internet donde existen implementaciones de iluminación inalámbrica y que llega gente con ¿cómo se llaman estos aparatos voladores? Los drones. Con drones, y con el mismo dron entran al sistema y hacen que adentro de las oficinas de no sé quién haya fiestita, ¿no? Entonces, bueno, el tema de la seguridad es muy importante y es algo que cada vez todo el mundo está consciente de ello y cada vez pues será más difícil, pero bueno, yo diría que esas son como las grandes tecnologías, las grandes aplicaciones y los grandes retos a vencer al futuro, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Antes de darle paso a Elsa, quiero agradecerle a Citel, que es el patrocinador de la sesión del día de hoy. Les agradecemos muchísimo este espacio, porque justo lo que estaba diciendo ahora Carlos, hay muchísimos temas de importancia vital que necesitamos tocar respecto al control, ¿no? O sea, seguridad, salud, o sea, por ejemplo, ahora con la actual contingencia, yo me acuerdo que leí en algún momento la cantidad de vuelos que habían en un día normal, desde los principales aeropuertos en Estados Unidos y cuántos estaban saliendo los picos más altos, ¿no? de la pandemia en Estados Unidos, y todo eso lo hacen a través de alguna forma de control, ¿no? Toda esa información la tenemos a través de eso. Entonces, la gran importancia en la que recae el control actualmente, es importante que la sepamos, que la conozcamos, que hablemos de ella, y por eso de nuevo quiero agradecer al patrocinador de la sesión del día de hoy. Muchas gracias. Ahora sí, Elsa, vamos contigo y te repito la pregunta: ¿cuáles son las nuevas tecnologías y aplicaciones que están cambiando el universo del control? Bueno, muchas gracias a todos. Buenas tardes. Perdón por la interrupción hace rato, pero como me comentaba que yo represento IMEIBOMA, que es una asociación de edificaciones inteligentes y sustentables, para nosotros es muy importante comentar sobre la conectividad, que siempre ha sido una característica clave de los sistemas en una edificación. Pero en esta ocasión a mí me gustaría darles una perspectiva diferente acerca de lo que estos sistemas interconectados, ahora como lo comentaba Yadira, Luz Yasmin, discúlpame, acerca del Internet de las Cosas, ¿no? El Internet de las Cosas pues no es más que, en teoría, objetos conectados al Internet, ¿no? Pero lo que realmente significa es pues una próxima evolución de lo que es el Internet, en el sentido de que va a suponer un grande avance en la parte de la capacidad de recopilar, analizar y distribuir los datos para que signifiquen algo, para que se puedan convertir en esa información que se necesita, conocimiento y por última instancia en sabiduría. Entonces, es muy importante porque si nosotros nos ponemos a pensar desde el punto de vista tecnológico, pues el Internet de las Cosas es un conjunto disperso de redes que tienen pues un diseño a medida. Entonces, estos edificios comerciales, estos edificios residenciales, pues entendemos que siempre han tenido diferentes sistemas que sirven para el control, pues del aire acondicionado, la parte del servicio telefónico, la seguridad y por supuesto la iluminación. A medida que esta Internet de las Cosas ha evolucionado, pues estas redes y muchas otras pues, se van a conectar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues van a contar con mayores funciones para la seguridad, para el análisis y precisamente para esa administración de la información. Esto obviamente es lo que está sucediendo, ¿no? Yo lo que quiero poner en la mesa es el hecho de que las aplicaciones desarrolladas con la perspectiva de Internet de las Cosas, pues se centran en aquellas que sirven para simplificar la planeación, la puesta en marcha, el mantenimiento de dispositivos, haciendo que los integradores de los sistemas, que son los que ejecutan los proyectos, y los fabricantes de equipos originales o los llamados OEMs, pues sean más eficaces y permitan ofrecer una oferta única a los clientes. Entonces, con los productos del Internet de las Cosas que se ven hoy en día, de los sistemas también,
pues un cliente puede conectar dispositivos de campo a protocolos de comunicación de automatización que son comunes hoy en día. Tal vez podríamos hablar en la industria de la iluminación como KNX o DALI, y en paralelo pues también a otras plataformas. El poder de un ecosistema digital conectado es muy muy poderoso. Entonces pueden tomar el control real de sus datos, si así lo desean, implementar estrategias muy eficaces para optimizar y ahorrar energía, obviamente, y reducir obviamente costos de instalación, mantenimiento, como ya lo había comentado, pero también proporcionar estos sistemas que sean mejores con la conexión digital adecuada, con un enfoque actual y con un enfoque futuro. Yo creo que este momento con el Internet de las Cosas nos da otro alcance mayor para lo que es la parte de la conectividad. Porque si empezamos con sistemas cerrados, luego nos fuimos a sistemas abiertos con protocolos comunes, pero ahora el Internet de las Cosas, ahora estamos hablando de que no nada más va a ser el protocolo de mi mismo sistema. O sea, no es un protocolo similar para iluminación. No, tú puedes abrir las puertas de que en una nube al otro lado del mundo se esté ejecutando una acción que va a venir a denotar el siguiente paso para el sistema de iluminación que tú tengas aquí en donde tú estás laborando o diseñando, etcétera, ¿no? Operando. Entonces, eso es lo que significa el Internet de las Cosas para nosotros, es así como nosotros lo vemos en la asociación. Y bueno, por esta intervención creo que sería lo que quiero comentar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora sí creo que vamos a... Han estado saliendo algunas preguntas del público, las personas que nos están viendo para los expertos, y me gustaría invitar a Paul y a Javier a ayudarnos a responder esta, ya que ustedes representan una empresa. Y bueno, preguntan si en algún momento habrá un protocolo universal en la industria, un Agreed to Rule and All. Si ustedes creen que eso va a suceder. Bueno, yo pienso que eso nunca va a suceder, como el tema del monopolio en cualquier cuestión. O sea, siempre hay competencia. Entonces el tema del control, ya sea de MX, ya sea de DALI, siempre estarán en competencia. Entonces, como siempre estarán en competencia, nunca llegará un momento en que solamente exista uno, pero para poder tener comunicación entre los dos protocolos siempre existirá una manera, siempre existirá algo, una API que puedas generar para tú tener un sistema que controle a los demás, ya sea que hablen un protocolo o hablen el otro, pero a mi parecer nunca habrá uno que tenga solamente uno en la industria. Siempre habrá competencia y siempre llevará a cabo mejores softwares uno, mejores software otro, y así seguirá siempre. Y esto es bueno, claro. Claro, yo también siento que, lo voy a decir de esta manera, pero siento que es muy buena la competencia, francamente, porque también de alguna manera todas las empresas que se dedican a hacer sistema de control y todas las personas que de alguna manera, de forma directa o indirecta, nos dedicamos a la iluminación, necesitamos estar mucho más en contacto y tener todo ese conocimiento y estar actualizados respecto a estos temas de control, ¿no? Y eso sí es un beneficio en todos los sentidos para todas las personas, para nosotros, para los usuarios finales, para los clientes, para absolutamente todos. Eso te agradezco. Sí, Paul, querías agregar algo, claro. Lo importante es resaltar, Carlos, que es todas las cuestiones de cybersecurity. Me parece que el punto es más la razón, no es que no se pueda. O sea, cuando yo escucho a la señora Villagrán, mis respetos, porque un conocimiento de este nivel técnico es un mundo en lo cual común de los mortales, o sea, percibirlo no es así muy común. El punto luego es un poco más estratégico que te lleva a la táctica, ¿no? Supongo que la parte de cybersecurity es el asunto más puro para tener un desempeño universal. Técnicamente se puede, o sea, no soy experto, pero supongo que sí se puede, ¿no? Pero las voluntades propias de cada país, vamos el ejemplo del GPS. La Unión Europea está, no sé si ya lo lanzó o no, pero estuvo creando un nuevo protocolo con nuevos
órganos de desempeño, para no depender del GPS americano, porque ahí van, o sea, ya podemos imaginar todo lo que esto conlleva, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con Javier en ese punto. Y luego de eso, si lo llevamos más, digamos, a nivel de la tierra, en nuestro gremio, que es un poco la ciudad, la nación, entra también todo el aspecto de políticas públicas. Y no son mandatos, digamos, estándares, cambian cada X años. Entonces, todo eso lleva mucha incertidumbre también. Entonces, poder imaginar un protocolo universal, no lo creo. Eso. Entonces, perdón, Muchas gracias. Corte, Franca, así que nos disculpamos. No, muchas gracias por... Y también quería hacerles una segunda pregunta que también nos hicieron del público, y la dejo abierta para quien quiera ayudarnos, pero creo que también está muy dirigida, ustedes saben quién la cacha. Pero la pregunta es, ¿la tendencia del control va más hacia la mercadotecnia o hacia la eficiencia energética? Pues yo creo que entonces tan solo la luz, bueno, no brilla igual, ¿no? Si vemos la NASA ha mapeado y los niveles de iluminación son totalmente diferentes. Entonces, la respuesta es, va más allá de... Dependiendo la empresa y dependiendo muchísimas cosas, tiene que ver con si se van un poquito más para la mercadotecnia, o sea, para qué mercado va dirigido, ¿no? Y incluso en tu casa, ¿no? O sea, tú puedes decidir Exactamente. un sistema que esté conectado al internet y que quién sabe quién va a obtener información de ahí, o un sistema en el que tú decidas no conectarlo a internet, y igual y está conectado a una red privada de la cual no va a salir información, ¿no? Pero pues es como nuestros celulares, ¿no? Hablas de tornillos con alguien y te sale el anuncio de tornillo, ¿no? Obviamente se está usando esa información para mercadotecnia, ¿no? Pero bueno, ya va a ser parte de nuestras decisiones personales que tanto entrarle o no a este mundo del Internet de las cosas, ¿no? Y qué información dar o no. Sí, es correcto. Vale, eso estoy más enfocado, digamos, a la parte de la demanda cliente, la perspectiva más técnica. Javier seguramente tendrá, digamos, tiene seguramente una visión mucho más técnica que la mía. Lo que quiero decir es por qué lo hacemos. ¿Por qué un cliente te pide y cuál es la razón que persigue, ¿no? Nosotros, lo que como somos integradores, tenemos esa sensibilidad de poder, digamos, servir los intereses de desarrollo que quieren poner en marcha en la ciudad. Básicamente es el posicionamiento, es para mejorar el bienestar, desarrollar la atractividad turística, por muchas razones, ¿no? Y obvio, el control en eso es fundamental porque le da toda la parte dinámica, ¿no? Se crean calendarios, hay muchas situaciones que puedes cambiar en pocos minutos para poder, digamos, homogeneizar todos esos activos a la vez, como decía la señora Villagrán, hasta desde otra ciudad o de otro país, hasta podrías monitorear, puedes imaginar, no sé, monitorear la Torre Eiffel con una revolución, y eso es posible hoy en día con los controles, ¿no? Pero a nivel técnico, prefiero que Javier tú des tu opinión. Sí, bueno, yo quisiera poner en la mesa dos casos que tenemos. Lo más importante del control es que vaya enfocado a solucionar algo en la dinámica urbana, en la dinámica que tienen nuestros clientes. Entonces, para eso traigo un ejemplo muy palpable que tenemos nosotros aquí en la empresa, que es el caso de San Cugat, el municipio de España. Tiene problemas, por ejemplo, de ruido en las plazas públicas, en los parques y demás. Entonces, ahí tenemos puestos, instalados, controles
que miden la cantidad de ruido que hay en las plazas. Entonces, cuando alcanza cierto nivel que ya rebasa una norma europea, bueno, las luminarias empiezan a parpadear. Entonces, el control y la inteligencia está dentro de la luminaria, está ahí mismo, y con esto invita a cualquier ciudadano, a cualquier transeúnte, pues, a bajar los niveles de ruido. Entonces, las personas que viven alrededor de una plaza o alrededor de un parque, pues pueden tener una mejor calidad de vida. Entonces, por eso es importante saber la necesidad o el problema que vamos a abatir con el tema del control, con el tema de la luz, para nuestros clientes. Otro caso que tengo, otro caso que quería platicar era el caso de Bolonia, por ejemplo, en Bélgica. Pues ahí tenemos concesionada toda la red de carreteras. Entonces, el tema de control es muy importante. Aquí la necesidad del cliente era disminuir, primero tener los niveles de iluminación adecuados que marca la norma europea. 2, disminuir cualquier accidente de tráfico. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Entonces, cuando tenemos un accidente de tráfico en la carretera, los sensores que están instalados en las luminarias lo detectan con las cámaras y por lo tanto todas las luminarias que están atrás empiezan a parpadear. Entonces esto interactúa con cualquier usuario de la autopista y puede reducir la velocidad paulatinamente para después frenar totalmente y no tener otro accidente. También ahí mismo tenemos sistemas de controles instalados en los postes, en las luminarias, que miden o monitorean el clima. Entonces, si hay lluvia, si hay nieve, o si hay mucha neblina, pues el limeo de las luminarias se irá al 100% y la cantidad de luz se irá al 100% para que todos los usuarios puedan transitar perfectamente. Entonces, esto es muy, muy importante. El tema del control tiene que ir enfocado perfectamente a solucionar un problema. Entonces, cualquier solución smart que tengamos, si no va enfocado a solucionar un problema de un usuario, de un cliente, llámese ciudad, llámese ciudadano, no es algo smart, sino todo lo contrario. Gracias. Sí, decir un comentario acerca de eso. Lo hablaban en Canadá, o sea, estoy totalmente de acuerdo con la percepción que tiene el señor Adrián. Pero, por ejemplo, en Europa somos menos sensibles a las cuestiones de, por ejemplo, de desastres, ¿no? En América, en México, sabemos por terremotos, por hurricanes, por typhoons, por todo lo que le puede llegar, y no solo en México. Es verdad que algunas compañías de Canadá han desarrollado protocolos, digamos, a través de modelos de controles para poder, digamos, nunca lo puedes prevenir, o lo puedes prevenir, sí y no, depende, pero sobre todo es la reacción. Y estuvimos trabajando en algunos desarrollo de diseño de propuestas para Caribe. Integraba esas situaciones de desastres, ¿no? Cómo hacer que la población tenga la buena reacción. Instalados a nivel urbano puede aplicar. Entonces, mucho viene de la respuesta, son los sensores. No me imagino, no sé, como un mundo lleno de sensores, no sé hasta qué punto puede llegar esas cosas, pero también, digamos, es que tienen una relación del control también sobre cuestiones de sobrevivencia. Entonces, como dice Javier, es súper importante, tanto para los accidentes en carretera que en casos como en terremotos. Muchas gracias, Paul. Gracias. Elsa, te repito la pregunta. La pregunta es, pensando en aplicaciones de escala arquitectónica y urbana, ¿cuáles son los retos más grandes del control hoy en día? Mira, nosotros hemos detectado una cuestión que viene un poco derivado de lo mismo, de la oportunidad de la
de las ventajas del Internet de las cosas. Y esto es, en lo general, las plataformas actualmente de control, digamos, los gestores de control, pues típicamente en el pasado siempre habían sido licencias instaladas en una máquina y esta tenía ciertas capacidades, ciertas características, y posteriormente, pasada la vida de esta licencia, pues obviamente había que hacer actualizaciones, tal vez algún parche, tal vez cuestiones de servicio. Asimismo, inicialmente representa un costo inicial alto, y eso ha sido para nosotros en la asociación un punto de alarma, porque muchas empresas lo que dicen es, pues es que realmente para mí es un poco costoso tener esta inversión. O sea, me gusta, me agrada lo que me estás proponiendo, pero creo que me voy a enfocar, dependiendo del giro de la empresa, dependiendo del tipo de edificación de que se trate, pues empiezan a dudar en la parte de la inversión, ¿no? Y el alcance se vuelve menos ambicioso, porque esos costos fijos iniciales pues son elevados, ¿no? Entonces, asimismo, pues podemos verlo en cualquier tipo de edificación, desde públicos hasta privados, sin fines de lucro, o también para por ejemplo, salas de conciertos o cuestiones de monumentos históricos, hasta inclusive, bueno, ya lo han comentado los otros ponentes, pues las ciudades, ¿no? La iluminación de las ciudades. Entonces, digamos que el reto es ese. Tal vez la solución que nosotros hemos empezado a detectar en muchos sistemas de control es que ahora está el llamado Systems as a Service, y dependiendo del tipo de compañía, no nada más estoy hablando de sistemas de iluminación, sino también de otro tipo de sistemas de control, están también en Software as a Service. ¿Y qué significa esto, no? Antes tú tenías una licencia y lo empiezas a ver como, por ejemplo, en Microsoft. Antes tú comprabas la licencia y tú eras el dueño de Office. Ahora lo que compras es una suscripción de 365 días, ¿no? Y al 366 se te acaba. Bueno, esto es una similitud para que ustedes entiendan qué es lo que es un software, un sistema as a service. Tú vas a estar pagando una cuestión mensual para tener el control y el acceso a tu estrategia planteada en el inicio, y entonces ahí pues vienen obviamente otros retos que serán realmente, ok, yo soy dueño de las luminarias, yo soy dueño de los sensores, yo soy dueño de toda la infraestructura física, pero si yo no pago ese servicio, ¿quién me lo va a controlar, ¿no? Entonces se vuelve, digamos que en el tratar de ser innovador, uno también empieza a ver que hay otros retos, ¿no? Que se van adicionando. Entonces, bueno, esta vida no está libre de retos, todo significa algo diferente, pero sí nosotros empezamos a ver que esa tal vez era una forma en la que las empresas de sistemas de iluminación pueden estar aproximándose hacia ciertos clientes con una versión más dinámica, flexible, de lo que sería los sistemas de control. Muchas gracias, Elsa. Hay dos preguntas del público que creo que de alguna manera ya contestó Javier, pero corrígeme, Javier. Por favor, voy a aventar las dos preguntas, y si queremos ahondar de nuevo en ellas, estará muy bien, pero nos preguntan ¿qué otros sistemas de control existen a mayor escala para control de iluminación urbana? Y creo que eran los ejemplos que diste en San Cugat y en Bolonia. Sí, existen muchos sistemas de control, o sea, hay varias maneras. Volviendo al ejemplo de Bolonia, por ejemplo, tenemos sistemas de control con cámaras PIR o sistemas de audio Doppler que lo que hacen es que si en un cruce de peatón en estas avenidas hay algún transeúnte que quiera cruzar, pues evidentemente la luz ahí es cuando la necesitamos y el dimeo de las luminarias se va al 100%. Igualmente, si hay algún vehículo que está entrando en sentido contrario en alguna de las calles, de las avenidas del sistema de carreteras de Bolonia, igual todas las luminarias van a empezar a parpadear. De igual manera tenemos un punto muy importante en este proyecto. Toda la información que tenemos la tenemos en una nube, digámoslo así, para poderlo explicar de manera fácil.
toda la información que recopilan, ya sea meteorológica, ya sea de accidentes, ya sea de cualquier tema, se puede transmitir al usuario de manera directa, ya sea a los vehículos. Existen vehículos en desarrollo que ya se pueden conectar automáticamente a la nube, entonces el vehículo recibiría una alerta por parte de la red que se crea de información aquí en el proyecto particularmente del que estoy hablando, y pues tendrían todo sin necesidad de un factor externo como son las luminarias o como es la luz, para poder evitar un accidente o para poder tener mejor visibilidad en caso de que haya alguna condición meteorológica adversa. Entonces esos sistemas de control es muy importante, repito, que vayan enfocados siempre a una solución, a resolver algo del cliente, ya sea una ciudad o ya sea un ciudadano, pero siempre deben ir enfocados a solucionar algo. Muchas gracias, Javier. Y esta pregunta también del público, me gustaría hacérselas a ti y a Paul, porque creo que son personas que tienen mucha experiencia en este tema del control respecto a la tecnología. Y la pregunta es, ¿cómo podría ser la implementación de esta tecnología en zonas menos desarrolladas? Porque estamos hablando, o sea, Sant Cugat, yo conozco Barcelona y iba algunas veces a la escuela a Sant Cugat. Entonces sé qué tipo de ciudad es Sant Cugat. Pero, por ejemplo, en una zona mucho menos desarrollada, ¿cómo podría funcionar? ¿Cómo se implementan estas nuevas tecnologías? Bueno, en Latinoamérica es un poco más complicado porque tenemos primero el reto de mejorar la infraestructura eléctrica. Entonces, digamos que esto es un poco paso a paso, ¿no? Entonces, no podemos llegar y poner la cerecita del pastel que son los sensores, los controles, la red IoT y todo esto, sin primero mejorar la infraestructura eléctrica. Actualmente, muchos municipios, muchas ciudades están invirtiendo fuertemente en mejorar toda la infraestructura eléctrica, sus circuitos, las luminarias, tenerlas todas conectadas a la red, para que después estas luminarias después de tenerlas todas conectadas, puedan ser LED. El LED lo que te permite es tener dimeo. Entonces, al poner una luminaria LED podrás dimear y podrás dar mensajes a la ciudadanía a través de la luz, como en otros países como en Sant Cugat o como en España o como en Bélgica. Y posteriormente, pues ya que tienes todos estos pasos, pues ya pones la cereza del pastel, que son todos los sensores, cámaras, todo lo que tú le quieras agregar. Ahí el universo es infinito, o sea, la variedad de cosas que tú puedes hacer una vez teniendo la infraestructura correcta es extensa, muy extensa, y la cantidad de servicios y la cantidad de soluciones que le puedes dar al ciudadano, desde reportar una aplicación o desde que ellos mismos puedan meterse a una cámara que hay conectada a un poste desde su celular para ver si hay algún tipo de acto inseguro. Es muy amplio, pero todo parte desde la infraestructura. Entonces hace falta ciertos pasos, sí, pero vamos en buen camino. Perfecto, muchísimas gracias, Javier. Y antes de dar paso a nuestra última pregunta, de nuevo quiero agradecer al patrocinador de esta sesión, es Citelum, y queremos agradecerles de verdad la oportunidad de poder tocar estos temas tan interesantes. Y ahora sí vamos a la tercera pregunta. Creo que hace ratito me equivoqué y primero le dije a Jazz, pero leí la palabra a Elsa, porque como estoy en 20 cosas, disculpen, multitask el día de hoy no me estaba dando. Perdón, pero... Acerca de... ¿Perdón? Sí, claro, Paul. Acerca de la pregunta también, zonas menos pobladas o zonas más aisladas tienen otra realidad. O sea, ya no hablamos de urbanismo o de cosas así. Se define más, como dijo Javier, en problemáticas de infraestructura. Y tomamos un ejemplo concreto. Toda la tecnología que gira alrededor del off-grid, porque está fuera de la red. Entonces, eso, digamos, es todo un mundo que justamente se adapta a esta realidad que no tienes
urbano, ¿no? Entonces, y eso son otras necesidades, pero otra vez la tecnología viene a apoyar y apostar en eso, ¿no? Y el off-grid es algo que se desarrolla bastante. El grupo EDF, nuestro accionista, tiene varios proyectos de off-grid en África, que es un continente que está construyendo esos tipos de servicios, y en México también ya tuvimos oportunidades de acercarnos con las necesidades en zonas mucho más aisladas, de poder, por ejemplo, en Tabasco, generar proyectos totalmente autónomos, sustentables, con criterios, como decía la señora Villagrán, que implican una cierta visión del mundo, ¿no? También de no contaminar, etcétera. No es porque están aislados que no tienen una visión tecnológica para nada. Entonces, estos son proyectos también bien interesantes que también estamos, digamos, viendo. Es que era el comentario que quería hacer acerca del off-grid en particular. Muchas gracias, me parece muy interesante porque está además implementado a México, ¿no? O sea, justo acá. Y es un poquito, yo creo, lo que querían preguntarnos. ¿Alguien más quería intervenir y lo interrumpí? No estoy segura si fue Jazz o fue Elsa. Jazz. Sí, yo creo que el control viene va a aplicarse de manera diferente en iluminación. Si yo me pongo a ver las partes vulnerables, las poblaciones que solamente viven con $1 o menos del $1 diario para comer, ¿no? Cuando la pobreza en el mundo está incrementando, y más ahorita después de esta pandemia, ¿no? Entonces, el control de iluminación va a estar enfocado a que si llega luz a ese lugar, las variables a controlar va a ser si con esa luz la gente pudo tener acceso a la educación, los chicos estudiaban por las noches, ¿no? Que el recurso de esa luminaria fuera optimizar el valor de esa luminaria que iba a llegar, y que estuviera el control actuando por determinado tiempo, ¿no? Me voy a otra plataforma, ok, llego a un pueblo, ¿no? El control de iluminación, va a haber empresas chiquitas, grandes, totalmente con una economía de tercer mundo, donde hablar de DALI es como, vaya, es un sueño, ¿no? Entonces tengo que hablar de eficiencia energética. Eficiencia energética es hacer que el sistema, con lo que está, consuma menos energía, pero por el otro lado, si voy a comprar algo más, que sea de nueva tecnología, para que mi factura de energía no suba. Entonces esa es la eficiencia. Con lo que tengo, mejorar lo que tengo, implementar medidas, hacer educación energética a la gente que habita en ese lugar, para que con lo que tengo ya no siga yo pagando, o lo que cambie yo lo compre adecuadamente. Y luego me voy al ahorro de energía, ¿no? Ya la gente que está preocupada en que, ok, voy a tirar, o voy a retirar todos estos elementos, voy a migrar a otra tecnología, y ya hoy estoy pensando en el ahorro de energía, ¿no? Y de ahí sigue la escala de los que obviamente económicamente están bien, pero el hecho de que la economía esté entre esta clase media o la clase alta de todas las sociedades del mundo, pues igualmente saber con quién va a ser esa alianza, y si va a ser, ok, sí, me voy a hacer el Internet de las cosas, perfecto, pero con quién me voy a hacer esa unión, ese contrato de negocio, ¿no? ¿Quién me respalda en la marca, ¿no? Quien hace iluminación va a seguir haciendo iluminación y va a controlar perfectamente. El que va a integrar tiene que tener experiencia integrando sistema de seguridad, sistema de vigilancia, sistema de luz, sistema de riego, la parte de salud, la parte de educación, no sé, dependiendo del sistema va a haber varios expertos. Y es a quien voy a contratar como integrador de esas tecnologías, porque tampoco voy a poner en la nube información financiera. Bueno, no la voy a poner, pero la nube va a ser una entrada a mi sistema, a mi rack principal, a mi servidor principal. Entonces ya son decisiones de mayor nivel, de mayor envergadura, de mayor robustez. Entonces va como de abajo hacia arriba. El control se aplica en todas las escalas en función del poder adquisitivo que tiene quien quiere controlar y cuál es la importancia, qué variable va a controlar. El control se resume en hacer que algo se comporte como yo quiero, con las variables que tengo, y obviamente va de la mano con la economía disponible para invertir en ese proyecto, ¿no?
Muchas gracias, Jazz. Y ahora sí, para cerrar, tenemos, tengo una última pregunta que había preparado para ustedes. Y llegó una pregunta también de las personas que nos están viendo y creo que va muy de la mano. Voy a leer primero la que hicieron ellos y luego la que formulé, la que preparé para ustedes. La primera es, ¿qué avances ven en el control y en el diseño de la iluminación arquitectónica, además de la tecnología, y cómo pueden beneficiarnos estos avances a futuro? Y creo que va muy de la mano con la pregunta que preparé, que es, ¿cuál es el futuro del control, la domótica y los sistemas inteligentes en los próximos 10 años? ¿Cómo vemos el futuro del control? O sea, yo creo que decir necesario es una palabra que se queda corta, ¿no? O sea, yo creo que va a estar implícita en absolutamente todo. Digo, o sea, ahorita, ¿no? Está absolutamente implícita en todo, más en este momento en el que todo el mundo desde las casas, ahorita cada quien está en su casa, podemos hacer posible, gracias a Citelum, de nuevo, tener esta charla y cada quien en un lugar diferente, de hacer un montón de conexiones y la gente que nos está viendo y poder preguntar y responder. Ya asumo que el futuro del control domótica y sistemas inteligentes de aquí a los próximos 10 años va a estar implícita en absolutamente todo lo que hagamos. Me gustaría invitar a los 5, a Elsa, a Paul, a Carlos, a Javier y a Yasmín, a que nos ayuden a contestar esta pregunta para cerrar la tarde del día de hoy. Por favor. Bueno, pues a mí me gusta mucho esta pregunta porque toca en un tema que para mí es importante, ¿no? El hecho de que control de iluminación se ha vuelto una cosa tan tecnológica, creo que se ha en algunos casos separado de los humanos y la interacción y se está yendo más hacia el ahorro energético, eficiencia energética, y se empieza a despreocupar de lo que es el humano y el diseñar para el humano, ¿no? El ejemplo más claro son la mayoría de las estrategias de postes inteligentes, ¿no? que existen. Es muy chistoso porque es el poste de luz que conocemos y que vemos todos afuera en la calle, pero con cámaras, con sensores, con instrumentos que se comunican entre ellos y que dan información para ver cuánto están gastando y si hay lámparas apagadas y cuánto tarda para que se apaguen, para que fallen y las tengas que cambiar. Pero poco se habla de cómo el control puede beneficiar a la gente, al humano, que es el inicio de lo que por el que surgió el control, ¿no? Y cada vez más está dejando atrás o a un lado todo lo que es esa conexión con el humano. Entonces, para mí, tanto a futuro, creo que yo pienso que el control de iluminación se va a tener que ver más hacia el entorno humano, ¿no? Y alejarnos un poco de la tecnolización, de tecnificación de la iluminación por un fin, por así que de marketing o de recopilación de datos, que todos esos van a existir, pero, por ejemplo, para mí, de las cosas más importantes del control de iluminación es poder tener la capacidad de tener lo que necesitas desde una perspectiva de diseño de iluminación, ¿no? Voy a poder tener un ambiente sin flicker, sí, perfecto. Voy a poder tener un rango de temperaturas de color, en el caso de que lo necesite para este proyecto, sí, perfecto, ¿no? Y cómo eso, además, se va a unir a la eficiencia energética y a la operación con sensores y demás, pero viéndolo como de una perspectiva humana, ¿no? En cuanto a ciudades, creo que el control tiene una oportunidad bestial. Por ejemplo, en Estados Unidos, de toda la energía que se consume en iluminación, el 38% es luminarias en la calle. Entonces, al momento de que tú incorporas un control de iluminación que no priorice el espacio de los autos, sino que priorice el espacio del humano, pues entonces se logran unos ahorros energéticos bestiales y esa energía y ese dinero que se está gastando hoy en día, no solo en Estados Unidos, en cualquier ciudad, de una calle vacía, desocupada, pues serían de gran utilidad para utilizarse en otras cosas, ¿no? Yo creo que estamos en un punto donde se está haciendo muy tecnológico esto, que nos alejamos un poco del factor humano, o el factor humano está muy apegado al marketing y creo que
Creo que también es bueno ponerle el spotlight al factor de la iluminación más hacia el humano y hacia el peatón, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Jazz. Bueno, pues yo comparto con Jano, ¿no? El tema del humano, ¿no? Se está olvidando el humano y también el medio ambiente, ¿no? Entonces, aquí es importante que el control, ¿cuál es lo más importante que yo puedo, que yo requiero en estos momentos para controlar? Ya tenemos uniformidad, deslumbramiento, ruido, parpadeo, pero muy pocos están pensando en luz natural, en aprovechar esa luz natural. Muy pocos fabricantes están pensando en que vamos a cuidar la biodiversidad, donde voy a implementar ese sistema de control. Muy pocos están pensando en la parte de contaminación lumínica que tiene las ciudades, ¿no? Y qué tantos niveles voy a poder, hasta dónde está permitido, ¿no? Entonces, yo creo que el control tiene que ser por un lado, visto desde el punto de vista salud, astronomía, medio ambiente, funcionalidad, la parte social, la parte de luz natural, la parte humana, ¿no? El reto es primero es que quien recomiende este sistema de control debe ser un diseñador que conozca todos estos aspectos, que no solamente se cierre a ahorrar, a eficientar, a lo que está de moda, a lo que acaba del marketing y le acaba de desplegar, sino que realmente dé una solución comprometida en el humano, en el medio ambiente, en la economía también, que está confiando en que le hagan ese proyecto y no también meter al cliente en problemas de que después, ¿qué crees? Se me olvidó que tenías que pagar también el certificado y aparte tenías que pagar el lenguaje el protocolo de comunicación o el enlazarte y pues sí funciona, pero hay que subir más presupuesto, ¿no? Entonces, el control hace maravillas, pero es como una caja negra. Si yo, todavía la sabiduría y la experiencia depende del humano, de ese diseñador. Entonces, si esa persona no ve todas estas facetas, si entra cero información, va a salir cero información, así tengas el control más sofisticado, más moderno y con las velocidades de internet y súper seguro, va a salir cero. Entonces tiene que llegar varias variables en función del sistema al que le voy a implementar el control, para que obviamente, ¿quién le da la sabiduría? Como la inteligencia artificial está emulando a cómo es el pensamiento humano, pero todavía no es autónomo, no tiene libre albedrío que tiene la inteligencia humana. Por lo tanto, atrás de ese control maravilloso está ese diseñador comprometido, responsable en todas estas vertientes que mencioné. Entonces, ¿hacia dónde va? ¿Cuál es el futuro del control? Pues obviamente manejar velocidades de control cuántico, es decir, a la velocidad, trabajar en paralelo como lo hace el cerebro humano, a velocidades del qubit, que va a requerir menos tiempo, menos recursos computacionales y conocer el sistema. El diseñador de iluminación tiene que conocer el sistema para poder hacer una muy buena recomendación de control. Muchas gracias, Jazz. Elsa tenía levantada la manita. Sí, muchas gracias. Complementando lo que dice Yasmín, quiero comentar que es importante las normatividades, las regulaciones o lo que se está pensando en cada uno de los lugares en donde se van a decidir este futuro del control, ¿no? Porque hemos estado sectorizando que los avances de la iluminación, del control, pues obviamente son muy diferentes en Europa, que en Australia, que en América del Norte o que en Latinoamérica, ¿no? Pero lo que es importante es cómo estamos nosotros regulando o intentando regular lo que sería lo que es correcto para nuestra realidad, tomando en cuenta obviamente todo lo que ya han comentado los ponentes. Entonces, quiero compartir que nosotros, dentro de la asociación que represento, estamos muy involucrados en la normatividad y a través del ONCE, que es un organismo nacional de normalización para la industria de la construcción, estamos haciendo una serie de normas para la calidad ambiental interior. ¿Qué se compone estas normas? Pues obviamente es la ergonomía térmica, pero también es la calidad del aire interior, es la calidad de la iluminación,
la calidad acústica de los interiores. Entonces, viéndolo desde el punto de vista de la edificación, estamos nosotros viendo la necesidad precisamente, como lo comentaban anteriormente, de volver a lo básico. Esta pandemia nos ha enseñado que necesitamos volver a lo básico porque es definitivamente lo más sano que nos puede ayudar para contrarrestar lo que estamos viviendo. Y entonces, si nosotros estamos hablando en la norma de calidad ambiental interior sobre, digamos, ventilación cruzada o sistemas de aire que no son mecánicos, pues obviamente también ahí nosotros estamos viendo que lo más importante es ver arquitectónicamente cómo se van a conjuntar todos esos elementos, y dentro de ellos está pues un buen balance entre la ventilación natural, la iluminación natural y obviamente contrarrestar el ruido exterior que se pueda tener y el ruido interior que podamos nosotros tener. Entonces los invito a conocer este proyecto de norma. Es uno de varios que vamos a estar preparando. Obviamente, pues los invito a que se acerquen al 11 cuando esté la parte del control de la iluminación, lo que sería la calidad de iluminación para los ambientes interiores. Será importante que todos ustedes que participan en esta industria, pues como entes de distintos grupos de interés, pues aporten tiempo y aporten ese conocimiento. Porque cuando se generan esas normas pero no se llevan a cabo, no se proliferan, no se difunden, pues obviamente no sirven de mucho. Entonces, para mí el control de la iluminación en 10 años sí va a depender de dónde estamos hablando. Y si estamos hablando de aquí en México, yo les comento que la pandemia nos ha dado la oportunidad de repensar lo que nosotros estamos haciendo con respecto al ser humano. Y estamos viendo que los sistemas que son de bajo consumo, totalmente naturales, etcétera, son la primera opción para contrarrestar la acción del virus. Y ahí es en donde también se empieza a pensar arquitectónicamente en todo lo que ya comenté. Entonces, para mí va a servir ese propósito, ¿no? Sí vamos a poner, y está en nosotros hacerlo, definitivamente, al ser humano en el centro de las decisiones, de los diseños de las edificaciones, y bueno, a nivel macro, pues también a nivel de las ciudades, ¿no? Recordemos los objetivos del 2030 de las Naciones Unidas. Necesitamos mejor calidad de vida para las personas. Entonces esto definitivamente va muy bien y pues ayudará por todas las formas posibles para mejorar ciertamente los niveles de contaminación, la capa de ozono y todo lo que estamos viendo que se está curando con este cambio. Muchas gracias, Elsa. El wellness, ¿no? Muy bien. Paul, me gustaría que nos ayudaras para casi cerrar esta conversación, y después a Javier le tengo una última pregunta que nos va a hacer al público que me gustaría que nos ayudaras a responder y que también está ligada con el sistema de control y las nuevas necesidades para que la vayas pensando. Entonces, Paul, si nos ayudas de nuevo, te repito la pregunta: ¿cuál es el futuro del control, la domótica y los sistemas inteligentes en los próximos 10 años? ¿Cómo lo ves tú? Digamos, no tengo, digamos, conocimientos técnicos, prácticos, pero pienso que la cuestión humana, todos estamos de acuerdo para decir que ese es el eje central. Carlos habló, por ejemplo, de oportunidades en Estados Unidos, cambiar y ahorrar. A mí me parece fundamental dos cosas. Uno, saber quién es dueño de esos activos. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, en muchos lugares, son las utilities que son dueños de los activos. Entonces, el interés de esas compañías son diferentes del interés del ciudadano. Eso es claro. Mismo, si tomamos el caso acá en México, la CFE es dueño de mucha infraestructura. Entonces, eso por un lado. Luego, que el control siempre sirva un interés de servicio público, porque si, como lo decía la señora Villagrán, si al final se devuelve un producto de marketing o que compañías que vayan a tener acceso a
una conexión con un ciudadano, no sé, con un cookie o con lo que sea, para inyectar publicidad o hasta temas de fake news y problemáticas de esta magnitud. Me parece que es muy importante tener, y ahí vuelvo a lo que decía el señor Ayanes, a la regulación y a la normativa de eso, más allá del aspecto tecnológico, es un aspecto jurídico casi. Entonces eso es lo que me preocupa más, viendo cómo se están formalizando todas las cosas, está, digamos, una línea muy delgada, ¿no? Entonces para mí sería una preocupación un poco más digamos, más fuerte. Luego técnicamente seguramente habrá muchas mejoras, ¿no? Pues más enfocado a eso, a salvaguardar el interés público. Muchas gracias, Paul. Y ahora sí, para cerrar, Javier, me gustaría que nos ayudas a responder una pregunta al público que dice: ¿hasta qué punto los sistemas de control crean nuevas necesidades? Y me gustaría que la resolvieras tú, porque creo que tienes como mucha claridad en ese sentido. Hacia dónde, o sea, si ya sabemos después de que escuchamos a nuestros 4 increíbles ponentes decir cómo ven el futuro, o cómo ven en los próximos 10 años el futuro del control domótica y demás, ¿hacia dónde crees tú que van las necesidades, o cómo se van a crear nuevas necesidades a partir de los sistemas de control? Bueno, muy buena pregunta. Siempre que tenemos algo nuevo, un gadget nuevo, algo tecnológico nuevo en nuestras vidas, pues se va acoplando y se va haciendo parte de nosotros. Por ejemplo, el Waze, todo el mundo ya lo utilizamos. Entonces, yo creo que los sistemas de control, siempre que estén enfocados para mejorar nuestra calidad de vida, y como decía Yasmín, con un enfoque, llamémoslo, de 360 grados, que no solo vean un tema de mercadotecnia, sino también vean un tema de medio ambiente, un tema social, un tema que ayude a la ciudadanía. Entonces siempre se van a incorporar a nuestras vidas estas nuevas tecnologías y siempre las vamos a hacer parte de nosotros. Ahora te lo puedo decir, el tema del Waze, el tema de Alexa, como tú lo mencionaste muchas veces. Entonces, siempre que la tecnología esté enfocada o esté hecha para mejorar la vida del ser humano, y siempre que esté hecha sin dañar, o más bien también tomando en cuenta cuestiones de medio ambiente, van a incorporarse en nuestro uso cotidiano, y siempre vamos a tener más interacción con estas nuevas tecnologías. Muchas gracias, Javier, y con esto quiero cerrar la conversación del día de hoy. Quiero agradecerles mucho a los expertos, tan interesante aportación y conversación, porque creo que logramos llegar a muchas cosas. Vamos a estar al pendiente, Elsa, de esta nueva normativa. Gracias, Yasmín, por toda la información técnica. Gracias, Carlos, por siempre tener este punto de vista y esta visión como tan clara y tan abierta. Muchas gracias a Javier y a Paul, porque representan una marca que tiene una claridad de hacia dónde va el control, ¿no? La importancia de un sistema de control. Entonces quiero agradecerles a los 5 su participación al día de hoy. Y quiero invitar también a la gente a que nos ayude a responder una breve encuesta que va a aparecer en la aplicación de Slido. Y quiero agradecer de nuevo a nuestro patrocinador, que es Citelum, por la conversación que tuvimos el día de hoy. Y también quiero invitarlos a todos el día miércoles a que nos acompañen con más contenido de Lit Fest, que es exclusivo para ustedes. El miércoles va a estar un diseñador de iluminación increíble, Lucas Salas, y pues no se la pierdan. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles.